Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a entrevistar a los delegados de facultad de los diferentes campos de conocimiento para que nos digan su punto de vista sobre el método de enseñanza universitario y sobre el modelo universitario que tenemos actualmente. Antes de empezar, quizás notáis que en las entrevistas tengo el pelo más corto, más largo. Esto es porque estas entrevistas las grabé hace mucho tiempo y es que en principio iba a entrevistar a un delegado de facultad más, pero me estuvo dando muchas largas y al final me dejó tirado. Así que no he podido entrevistar a todos los que quisiese. Y sin más dilación, dentro vídeo. ¿Qué opinas sobre el método de enseñanza universitaria actual y qué cambiarías? Bueno, pues a ver, yo sobre el método de enseñanza actual, pues yo creo que se pueden decir pues un montón de cosas. Y la primera de ellas es que necesita ser revisado. Es decir, a los hechos actuales que tenemos, de tanto paro juvenil, de escasa progresión profesional de los egresados, así como al alto porcentaje de estudiantes que buscan oportunidades fuera del país, pues está claro que hay que darle una pensada. Con la adaptación a Bolonia tuvimos una oportunidad que se acabó transformando pues, en una mala adaptación del sistema. Un sistema que estaba pensado en el aprendizaje en torno al estudiante, en potenciar las capacidades que el estudiante podía desarrollar a lo largo de su vida profesional y su vida personal, de aquellos skills, aquellos atributos en los que era más fuerte, pues esa oportunidad ha acabado transformada en una especie de esperpento. Ahora, ¿qué deficiencias le veo yo, ¿no? Por centrarnos un poco y acotarnos a la pregunta, pues yo las deficiencias que le veo son que es incapaz de adaptarse a las circunstancias personales del estudiante, que hay mucho anacronismo, hay muchos vestigios a nivel tecnológico, a nivel de avances científicos que no se implementan correctamente por parte del profesor, los profesionales docentes e investigadores. Falta renovación, falta reactivación, falta ese proceso de aprendizaje que se espera en un mentor, que se espera en un profesor, que se espera en la persona que está preparada para enseñarte. Y yo creo que eso es uno de los principales limitantes que tiene la situación. Es decir, ya no solo por parte del estudiante, sino por parte de la situación actual en la propia universidad. Bueno, en ese sentido creo que el método de enseñanza universitario en España está desactualizado. Se necesita, en mi opinión, yo creo que profesores más jóvenes que utilicen otras dinámicas de enseñanza más allá de lo que todos conocemos de la lectura de PowerPoints y la subida correspondiente de apuntes al aula virtual. Creo que habría que cambiar eso. Creo que deberíamos de adoptar modelos de otros países en cuanto a la enseñanza, en el que utilizan métodos que potencian el pensamiento crítico de los estudiantes, motivan a los estudiantes a aprender y no simplemente a memorizar para los exámenes. Creo que en ese sentido habría que darle una vuelta y crear una ley en ese sentido a nivel nacional que realmente dé la oportunidad a esos universitarios de poder demostrar lo que valen y no simplemente demostrar su capacidad de memorización para los exámenes. ¿Ves insuficiente el Plan Bolonia? Sí, actualmente me parece que el Plan Bolonia es un buen principio, pero creo que es un plan que debería estar en constante modificación y evolución, porque sí que es cierto que la idea inicial era buena, pero no se ha sabido poner en práctica de manera adecuada. Creo que en ese sentido hay que hacer un mayor esfuerzo para que ese Plan Bolonia sea efectivo y sea un plan de calidad para todas las universidades a nivel europeo. Suscríbete. Pues, por ejemplo, por lo que yo he visto y lo que he estudiado y la carrera que he hecho, a lo mejor un poquito de práctica sí que añadiría más. Pero, por ejemplo, aquí en la carrera que yo he hecho, ingeniería, la verdad es que sí que tenemos bastante práctica. A lo mejor sí que deberíamos de reforzar un poquito los conceptos teóricos, sobre todo en las carreras de ingeniería que se tienen al principio, pero un poquito más práctica sí que la haría, la verdad. Tú, como delegado de facultad de una ingeniería, ¿crees que debería enfocarse más en habilidad de lo que está ahora? ¿O crees que está bien posicionado el porcentaje de teoría y el porcentaje de práctica? En el sentido de que, por ejemplo, en nuestra escuela sí que, por ejemplo, lo que he visto comparado con otras universidades, en la URJC sí que se suele dar mucha práctica. Por ejemplo, utilizamos muchas herramientas
que están enfocadas y que se utilizan en el mundo laboral, como por ejemplo MATLAB. Sin embargo, sí que a lo mejor nos vendría mejor a los estudiantes de ingeniería que tuviésemos más asignaturas prácticas para que en el día de mañana, cuando nos tengamos que ir tengamos que trabajar en una empresa, poder estar muchísimo mejor preparados. Sin embargo, lo que no me gustaría fuera que ese incremento de vamos a aumentar las prácticas en la carrera influya en la teoría y en los conocimientos que vamos a tener al final, porque al fin y al cabo la ingeniería no es aplicar, no es saber utilizar una herramienta, sino tener los conceptos con los cuales podemos utilizar esa herramienta. Tenemos que estar preparados para que podamos hacer todo tipo de prácticas y poder aplicar nuestros conocimientos de la mejor manera posible. O sea, yo creo que los créditos prácticos hay que incrementarlos. Es decir, es irrisorio, por ejemplo, en mi sector o en mi profesión, que un ingeniero forestal no haya cogido una motosierra en su vida. Entonces, tú vas a mandar sobre gente, tú vas a coordinar a personas, ¿vale? A una cuadrilla, que su día a día es trabajar con una motosierra, trabajar con a lo mejor una máquina forestal, trabajar con un tractor. Pero tú, sin embargo, nunca te has montado en un tractor, nunca has conducido un tractor, nunca has usado una motosierra. Entonces, eso, tanto a nivel de estructura como a nivel de organización, supone un lastre que hay que remediar. Los programas informáticos que se usan hoy en día, pues hay que estar al día. Hay que estar, hay que estar actualizado. No puede ser que ahora mismo en la industria y en las empresas estén demandando que sepas usar programación básica y sistemas de información geográficos, que eso aquí salimos bastante bien formados gracias a dos profesores, a la cátedra en concreto, de ese tema, pues eso sí. Y eso, pues al final eso es un elemento diferenciador que luego de cara al mercado profesional, pues te da una potencia que otras universidades o que otras escuelas técnicas no tienen. Pero hace falta mucho trabajo. Hace falta muchísimo trabajo en ese sistema y hace falta trabajo que tiene que venir de la base del profesorado. Que muchos profesores, pues por los motivos A, B o C, ¿vale? A lo mejor porque es una población muy envejecida, porque tienen dificultades de acceso, porque en su momento aquello no era importante y le ha cobrado relevancia, porque el mundo es mutable, cambiable, y en un momento pues se te revoluciona y empiezan a cobrar importancia cosas que antes no la tenían. Pues eso, ahí es necesario pues hacer fuerza. Entonces... Y hablando de profesores, entonces, ¿qué modificarías del sistema universitario a modo más general? Pues bueno, en cuanto a mi rama, lo que haría es aumentar más la experimentalidad, es decir, el tema de las habilidades prácticas creo que está muy, muy floja en la facultad. Creo que las asignaturas se basan mucho en un conocimiento teórico y no desarrollan realmente las habilidades de los estudiantes, no se desarrollan habilidades de emprendimiento, no se desarrollan pensamiento crítico. Creo que eso es lo que habría que corregir sobre todo, que los estudiantes en esta facultad cuando salgan de la carrera tengan unas ciertas habilidades y conocimientos, pero sobre todo habilidades, porque los conocimientos sé que se adquieren, pero sobre todo habilidades que les sean útiles al final para desempeñar sus diferentes profesiones, que creo que es el déficit que hay ahora mismo en cuanto a conocimiento, que es muy teórico, pero muy poco práctico. Bueno, otra de las cosas que sí que mejoraría es la bolsa de prácticas que hay actualmente en la universidad, ya que muchas de las carreras de nuestra facultad actualmente las empresas en las que puedes hacer prácticas es muy reducido y muchas veces no puedes, algo que estás estudiando en la empresa donde vas a hacer las prácticas, luego no desarrollas esa actividad que estás estudiando, sino que desarrollas otra totalmente diferente. Entonces yo creo que habría que dar mucho más importancia a qué tipo de empresas hay en esa bolsa y a cuáles pueden optar los estudiantes, porque es muy reducida, no hay para todos. Y creo que al final no completas bien tu desarrollo de conocimiento yendo a esa empresa. Es decir, creo que habría que darle mucho más impulso a esa bolsa de empresas para que los estudiantes puedan, al final, pues, tener un conocimiento pleno de la carrera. Vale, pues una cosa que cambiaría, por ejemplo, de la universidad, uno de los grandes problemas que está habiendo ahora mismo es, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, yo lo veo, por ejemplo, por la Rey Juan Carlos, no sé si esto es aplicable al resto de las universidades, es que muchas veces de lo que se quejan los profesores es que los estudiantes de instituto, no solo a nivel, por ejemplo, la URJC está ubicada en Madrid, sino a nivel nacional, de toda la gente que viene del resto de España,
es que nos falta a nivel matemático. Entonces, un problema que estamos teniendo los estudiantes es que el primer año de universidad, donde se dan la mayoría de las asignaturas matemáticas, como pueden ser cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, pues hay muchos estudiantes que no tenemos a lo mejor el nivel adecuado para enfrentarnos a esas asignaturas, y los profesores tienen que dedicar parte de esas asignaturas en las que deberíamos de tener conocimiento matemático a ayudarnos a recuperar ese nivel y que tengamos todos un nivel uniforme. A lo mejor es verdad que algunas asignaturas de, por ejemplo, la que mencionaba antes, cálculo y álgebra, se extienden mucho en algunas herramientas que después a lo mejor solo utilizarías en el caso de que quisieras hacer un máster y luego un doctorado, pero hay otras herramientas que necesitas tener una base para poder utilizarlas. En el caso, por ejemplo, de Teleco, es muy famosa la transformada de Fourier, y en eso necesitas tener un control de las exponenciales que en el instituto no se da. También otra cosa que mejoraría, por ejemplo, aquí en la Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, y sobre todo en el ámbito de la ingeniería, es que aunque ahora están metiendo algunas asignaturas optativas, hasta hace 2 años no teníamos asignaturas de ese tipo. Entonces los estudiantes teníamos que ir muy enfocados a las asignaturas que nos daba ya hecho el plan, y no podíamos elegir por nuestra propia cuenta qué asignaturas queríamos o cuáles eran las que más nos interesaban o cuáles eran las asignaturas que más nos gustaban, que al final eso es por lo que vienes a la universidad, vienes a estudiar lo que te gusta. Una mayor flexibilidad entonces. Sí, la verdad es que una mayor flexibilidad vendría bien a los estudiantes. En otras universidades, por ejemplo aquí en la Rey Juan Carlos, Ingeniería Aeroespacial está especificada por salidas, pero por ejemplo la Politécnica, que la conozco por amigos míos, tú te puedes especializar según vas avanzando en los años. Entonces tú vas cogiendo las asignaturas que tú consideras que son mejores para ti, cuáles a las que quieres dedicar tu futuro laboral. Y bueno, ya otra cosa que me gustaría cambiar también, que he podido comprobar, y esto lo puedo decir tanto a mis compañeros como yo, es que hay algunos profesores que no vienen porque quieran enseñar, sino porque vienen porque la universidad es uno de los pocos sitios donde te permiten investigar libremente, o donde te dan la financiación suficiente para poder investigar. Y se puede comprobar que cuando dan clase, pues la dan con pereza, por así decirlo. Y al final, esto es aplicable a todos los niveles educativos. Si un profesor está dedicado a enseñarte de verdad, se nota muchísimo. Y podría decir asignaturas, pero mis compañeros pueden imaginarse qué asignaturas son. Y un estudiante puede puede diferenciar muchísimo qué asignatura la daba un profesor entregado que un profesor que venía solo a investigar y que trataba a los estudiantes como un mero trámite para poder obtener esa investigación. Pues mira, yo lo primero que modificaría es el sistema de acceso. O sea, el sistema de acceso que hay ahora mismo, para mí, no es ni justo ni equitativo. Y te pongo, pues, por ejemplo. En muchos casos, pues cuando hay una plaza vacante, ya que tiene que haber un sistema de renovación, antes estamos hablando de hace 50 años, se entraba por oposición libre y méritos docentes, méritos académicos reales, demostrables y contrastables. Ahora hay otro sistema de acceso que se empiezan a ganar puntos por un lado, se empiezan a ganar puntos por otro, que por un lado tiene sentido porque si tú eres personal de una universidad, has estado trabajando desde, tienes que hacer primero el doctorado, que son 4 años, luego tienes que estar un tiempo como profesor contratado, es decir, al final la proyección laboral son de unos 10 años vista, pues por un lado es comprensible que la universidad quiera tener alguna herramienta para poder elegir a sus propios funcionarios. Pero yo creo que sería muchísimo más justo si se entrase aquí pues por oposición libre, sin ningún tipo de bonus ni favoritismo, sin ningún tipo de bonificación por ningún tipo de actividad y todos con las mismas oportunidades. Y aquí como lo que premia, o digamos que en una posición lo que es el mérito es la dedicación, es que tú seas capaces de amoldarte a las pruebas selectivas,
pues se va a encontrar un perfil de profesor que yo creo que independientemente del origen, ya sea uno que venga de Andalucía, que venga de Canarias o que venga de Valencia, pues íbamos a conseguir, yo creo, que profesionales más cualificados. Además, que con el perfil de las preguntas de la oposición, tú este proceso selectivo lo puedes adaptar a las necesidades que tenga el estudiantado. Entonces, para mi parte o mi manera o cómo tengo las cosas de ver, yo creo que esta sería una herramienta buena. Lo que pasa es que sería una herramienta impopular, porque ahora mismo hay muchísima gente que vive o que su futuro está adaptado al modelo actual. Entonces, convencer a esas personas que la mejor manera de operar es otra, pues hay que vencer una inercia muy grande, hace falta mucha fuerza. Pero a mí me parece que sería una forma muy buena de poder, pues eso, reestructurarlo. ¿Sabes? Decía Nietzsche que los mentores, los maestros, tenían que saber enseñarte a ver, enseñarte a pensar y enseñarte a hablar y escribir. Al margen de si fueran del ámbito de la filología, si fueran del ámbito de la filosofía o del ámbito de la rama de las ciencias. Que lo que había que evitar es que el modelo de generar, como si fuera esto una industria o una máquina, egresados para las necesidades del Estado. Que por otro lado es entendible. Eso a lo mejor hace 200 años pues era necesario. Necesitábamos egresados, o sea, se necesitaban gente cualificada que fuera capaces de tomar las riendas del Estado y de llevar a cabo cualquier tipo de proceso de la rama que fuera, de ingeniería, de acción social, de lo que fuese. Pero es que ahora, con las posibilidades que tenemos y la necesidad pues no tan grande por parte del Estado de los egresados, pues ahora es el momento de poner en valor y de potenciar, pues eso, a todos los niveles y ayudando a todos los colectivos, desde los estudiantes hasta los profesores y pasando por el funcionariado y pasando por el propio Estado. Hace unas semanas se hizo viral un vídeo en Twitter en el que una politóloga decía que la universidad tenía que enfocarse más en habilidades y menos en conocimientos teóricos. Este vídeo recibió muchas críticas por parte de las personas de Twitter que decían que la universidad tenía que ser un sitio donde aumentar tu capacidad intelectual y donde convertirte en una especie de intelectual, que si querías más práctica, que te fueses a una FP, que no tenía que ser el mercado laboral el que marcase cómo se te enseña. ¿Qué opinas sobre esto? La verdad es que no he visto el vídeo, pero es a lo que me estaba refiriendo. Es verdad que en la universidad tiene que darte la opción a tener unos conocimientos, porque son conocimientos que a lo mejor, o sea, son conocimientos técnicos que a lo mejor no se pueden dar en otro tipo de formaciones como en formación profesional. No obstante, la verdad es que hay muchas veces que una persona que haya hecho un FP puede estar mejor preparada a la hora de, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial, puede conocer mejor los elementos de los que está compuesto un avión, cómo funciona o cómo se diseña este sistema, cosas que, por ejemplo, nosotros los ingenieros pues podemos tener una carencia. Sin embargo, yo estoy un poco de acuerdo con ella en el sentido de que la universidad te tiene que dar unos conocimientos técnicos que no se dan en una FP y que hay que reforzar. Pero hay que buscar un equilibrio entre la teoría y la práctica. Hay que saber, porque si no sabes no vas a poder aplicar en el mundo de la ingeniería, pero está bien que a lo mejor en los sobre todo cuando vas a incorporarte al mercado laboral, saber dominar o saber poner en práctica esos conocimientos. Al final en la ingeniería es tan importante conocer como haber estado en contacto con lo que tú vas a trabajar. Pues yo creo que el sistema universitario, por lo menos ahora ya hablamos sobre ideas, ¿vale? Entonces las ideas son algo etéreo y es algo opinable, no es algo que a lo mejor sea tan objetivo, porque al final esto son ideologías. Hay un bando y un sector que está más afín con una determinada estructura de funcionamiento de la institución y hay otro que está con otra. Pero bueno, si me preguntas a mí, pues yo te digo que yo personalmente lo que creo es que el proceso de evolución intelectual tiene que ser algo que va con el individuo. La universidad te ayuda, te lleva de la mano en ese proceso, en esa vía, en ese camino. Te tiene que llevar de la mano, te tiene que guiar, te tiene que ayudar, porque no es lo mismo, yo qué sé, una cosa, por ejemplo, que todavía no está resuelta, que son las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Pues no es lo mismo entender algo que es abstracto, que es difícil de entender, que es necesario para muchos software de cálculo, por ejemplo, de fluidos, de lo que sea, para diseñar barcos, para un montón de cosas, pues son necesarias entender esas ecuaciones, que es la base. Entonces, al final donde voy a llegar es que tiene que haber un equilibrio. Es decir,
adquirir una potenciación práctica en el estilo de la FP es bueno, porque saber es hacer. Y no es algo que tenga que irse o mirarse de una manera denigrante o tenga que verse como algo malo. Está bien, saber es hacer. Si tú sabes coger una motosierra, tú vas a entender cómo funciona una motosierra y tú vas a saber mandar o coordinar a una cuadrilla de motosierristas. Sin embargo, si no lo has hecho en tu vida, pues vas a ser una persona que les va a dar una serie de instrucciones sin tener en cuenta cómo afecta ese variable a la ecuación. Pero al mismo tiempo, si no tienes unos conocimientos teóricos básicos o imprescindibles pues para entender cómo funciona un ecosistema forestal, por poner un ejemplo en lo que yo estoy más versado, pues vas a ser incapaz de hacer un buen trabajo. Entonces yo creo que tiene que ser... O sea, que hay que dejarse de divisiones, hay que dejarse de esto es mejor o esto es peor. O sea, hay que buscar un buen equilibrio y donde se obtienen los resultados es en la tasa de empleabilidad de los jóvenes, en la progresión profesional y en cómo se insertan en el mercado laboral. Entonces, si hay que subir la capacidad práctica porque es mejor para ellos y tienen mejor futuro y tienen mayor oportunidades, pues es bueno. Y eso se ve reflejado en las estadísticas. Y para eso al mismo tiempo es necesario saber de estadística, saber de una serie de variables para medir estas cosas que son más abstractas, y eso es un conocimiento teórico que solo te lo da, pues eso, la universidad. Entonces yo estoy posicionado, pues vamos a decir, que en el medio, ¿sabes? Es decir, en el centro está la virtud, ¿no? Se decía o se dice en muchas enseñanzas budistas y taoístas. Pues yo creo que tenemos que aprender, ¿no? De lo que viene siendo nuestro pasado para poder mejorar nuestro futuro. Pues yo no considero que una sea excluyente de la otra. Yo creo que habría que encontrar un punto de equilibrio entre ser más práctico y ser más intelectual en ese sentido. Creo que la universidad ahora mismo sí, te enseña muchos conocimientos, pero habilidades prácticas que necesites usar una vez fuera de la universidad, creo que habría que mejorar en ese sentido bastante, porque actualmente muchos estudiantes salen de la universidad y se encuentran ante un mercado laboral del cual no saben cómo tratar ni cómo desenvolverse. Está muy bien que te enseñen conocimientos teóricos, que son totalmente necesarios, pero creo que habría que potenciar muchísimo más esas habilidades prácticas de cara a cuando salgas de la universidad, ya sea a lo que te quieras dedicar. Incluso aunque te dediques a la investigación, esas habilidades prácticas siempre vienen bien, pero sobre todo si te vas a dedicar al mercado laboral, pues más importante aún que esas habilidades prácticas se potencien. Bueno, yo les voy a dar yo mi opinión, va a ser muy breve, ya que no tengo mucho que decir. En mi caso, yo estudio carreras de ciencias sociales y por ello me voy a centrar en este tipo de carreras. Me parece que el modelo universitario que tienen las carreras de ciencias de la salud está muy bien diseñado, ya que al principio dan mucha teoría y luego poco a poco van introduciéndose en las prácticas relacionadas con el mercado laboral. Pero esto no ocurre en el resto de carreras, por lo menos en el resto de carreras relacionadas con las ciencias sociales. Y es que nosotros damos mucha teoría, pero nadie nos enseña lo que nos vamos a encontrar en el mercado laboral, y las prácticas muchas veces son insuficientes. Es por ello que yo creo conveniente plantearse establecer el modelo de carrera que tienen en las de ciencias de la salud para el resto de campos o el resto de materias. No voy a hablar de las ingenierías o de otros campos porque desconozco si les enseñan o no realmente cosas prácticas, pero insisto, en el caso de las ciencias sociales no nos enseñan nada de práctica, damos mucha teoría. Entiendo que nuestras carreras son más teóricas y por lo tanto tenemos que dar sobre todo teoría, pero es cierto que no estaría de más que nos enfocasen un poco al mercado laboral, sobre todo en las etapas finales de la carrera. Por ejemplo, a mí me gustaría que me enseñasen a utilizar ciertos programas, como puede ser el SAP, o como pueden ser otros programas contables, o ciertos programas de estadística. Pero esto no se hace, o por lo menos en mi universidad no lo hacen. Y sí que es algo que he hecho en falta. Entonces al final va a ser la propia empresa la que nos forme laboralmente, que no pasa nada, pero a mí esa sensación de no sé hacer nada o de llegar a un sitio y decir, enséñame porque es que no sé qué tengo que hacer aquí, no me gusta. Yo estudio una carrera 4 o 5 años o los que sean para aprender ciertas cosas también prácticas, no solo teoría. Que sí, que los conocimientos están muy bien, pero si luego esos conocimientos no los llevas a la práctica, de poco sirven. En conclusión, a mi parecer, ya dejando a un lado que el método universitario está súper anticuado, sí que es cierto que me gustaría un modelo que llevan en las carreras de ciencias de la salud para el resto de carreras. Carreras de ciencias de la salud que, como ya sabemos, aprenden teoría los primeros años, se enfocan muchísimo en teoría, ya sean los 2 o 3 primeros años, y luego realizan muchas prácticas. Hasta aquí este vídeo, deja en los comentarios qué opinas tú sobre el método de enseñanza universitaria actual, sobre el modelo de universidad actual, para que así yo os lea. Y recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y darle a la campanita para enterarte cuando subo vídeo de forma inmediata. Y nos vemos en el próximo vídeo.